Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas noticias. Hoy traemos un tema que honestamente nos ha dejado con la boca abierta, y estamos seguros de que a ustedes también los va a atrapar por completo. Se trata de una historia digna de una telenovela turca, pero que involucra a dos de las actrices turcas más queridas y admiradas, y a un actor que, al parecer, tuvo una noche para el absoluto olvido. Así es, vamos a desentrañar cómo Kerem Bürsin, en un estado, digamos, poco lúcido y ciertamente desdibujado por los efectos del alcohol, confundió a la encantadora y talentosa Afsanur Sancaktutan con la deslumbrante y mundialmente reconocida Hande Erçel. Y el resultado, queridos amigos, fue un completo y absoluto caos. Prepárense para los detalles jugosos, las reacciones que se desataron y todo el revuelo mediático y social que este incidente generó. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, que tiene todos los ingredientes para convertirse en leyenda urbana del espectáculo turco, les recuerdo, de la manera más sincera y apremiante, que si aún no lo han hecho, denle con todo a ese botón de suscribirse. Nos ayudan muchísimo a seguir produciendo contenido de este tipo, trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos, y además, lo más importante para ustedes, se enterarán al instante de todos nuestros nuevos vídeos, así que no se perderán nada. Así que ya saben, suscríbanse. Es un gesto pequeño con un impacto gigante para nosotros. La noticia, como era de esperar, explotó como una bomba en el microcosmos del mundo del espectáculo turco, y no tardó ni un segundo en cruzar fronteras, llegando a oídos de fans y medios de comunicación de todas partes del globo. Imaginen la escena. Una fiesta privada, probablemente un evento exclusivo, lleno de celebridades del cine y la televisión turca, música vibrante que invitaba al baile, risas contagiosas y por supuesto, como es habitual en estos entornos, algunas copas de más. Kerem Bürsin, un actor conocido por su carisma arrollador y su innegable galanura tanto en pantalla como fuera de ella, se encontraba en lo que parecía ser una noche de celebración, de esparcimiento y quizás de desenfreno controlado. Sin embargo, los detalles que han logrado trascender y que se han filtrado a la prensa sugieren que el alcohol jugó un papel crucial, un papel protagónico, en un lamentable, y hay que decirlo con todas sus letras, hilarante malentendido. En este mismo evento se encontraba Afsanur Sancaktutan, una joven actriz que ha irrumpido en la escena con una fuerza arrolladora, ganando muchísima popularidad gracias a su inmenso talento, su belleza natural y su frescura. Y por otro lado, flotaba en el ambiente, aunque quizás no físicamente presente en el momento del incidente, la figura de Hande Erçel, con quien Kerem tuvo una relación sentimental que acaparó titulares durante mucho tiempo, y cuya imagen está, para la memoria colectiva de muchos fanáticos, fuertemente asociada a él, casi como una marca indeleble. La química entre ellos en pantalla y su romance fuera de ella fueron un fenómeno de masas. Según los informes y los rumores que circulan con fuerza en los pasillos virtuales y reales del mundo del espectáculo, Kerem, en medio de su estado de ebriedad, de esa desorientación etílica que nubla el juicio y diluye las percepciones, se acercó a Afsanur Sancaktutan. Y aquí viene el quid de la cuestión, la chispa que encendió la mecha, creyó firmemente que estaba hablando con Hande Erçel. Ahora detengámonos un instante y piensen en la incomodidad palpable de la situación. No solo por el hecho de la confusión en sí misma, que ya de por sí es embarazosa, sino por la implicación profunda de haber confundido a una colega, una compañera de profesión, con una expareja sentimental de renombre. ¿Qué le dijo exactamente Kerem a Afsanur mientras la creía Hande? ¿Qué acciones llevó a cabo en ese estado de confusión? Los detalles exactos son, como suele suceder en estos casos de filtraciones y rumores, un poco difusos, envueltos en el halo de lo no confirmado, pero se habla de comentarios inapropiados, de un intento de abrazo torpe y quizás demasiado efusivo, o incluso de un acercamiento físico que sin duda puso a Afsanur en una situación extremadamente incómoda y, para muchos, hasta alarmante. Afsanur, conocida por ser una profesional intachable y una joven con mucha clase y aplomo, habría reaccionado con una mezcla de sorpresa, incredulidad y probablemente un cierto grado de vergüenza. Su reacción más lógica habría sido intentar aclarar la situación de la forma más sutil posible, o quizás, con la sabiduría que le caracteriza, simplemente alejarse discretamente para evitar que el malentendido escalara y se convirtiera en un mayor escándalo. El caos al que hace referencia nuestro titular no fue, afortunadamente, un evento violento ni nada que se asemeje a un altercado físico. Fue más bien un revuelo de proporciones sociales y mediáticas. La noticia, al ser tan jugosa y comprometedora, se filtró a las redes sociales con una velocidad vertiginosa.
Y los fanáticos, esa legión de seguidores que siguen de cerca cada movimiento, cada tuit, cada fotografía de estas figuras públicas, se volcaron masivamente en un torrente de opiniones, debates y por supuesto, memes. Algunos sectores de la audiencia, quizás más comprensivos o quizás fanáticos acérrimos de Kerem, defendieron al actor, argumentando que el alcohol puede jugar malas pasadas y que un error de este calibre, bajo los efectos del alcohol, no era para tanto dramatismo. Todos cometemos errores, el alcohol desinhibe, y frases similares se repitieron hasta la saciedad. Otros, sin embargo, adoptaron una postura más crítica y severa, criticando su comportamiento de manera contundente. Señalaron que incluso bajo los efectos del alcohol, se espera un mínimo de respeto y de coherencia hacia las mujeres, y que confundir a una colega con una expareja de esa manera denota una falta de consideración. Y por supuesto, no faltaron los comentarios especulativos sobre Ander Cel. Los fanáticos no tardaron en preguntarse cómo reaccionaría al enterarse del incidente, si esto reavivaría viejas pasiones, si surgirían rencores latentes o si, simplemente, lo tomaría con la indiferencia que da el tiempo y las nuevas etapas de la vida. Es fundamental, y para evitar malinterpretaciones, recordar que Afsanur Sankaktutan no tiene ninguna relación amorosa con Kerem Bürsin, al menos no de manera pública ni oficial. Su conexión, al día de hoy, es puramente profesional, basada en la camaradería de colegas del mismo gremio, y ella ha estado enfocada en su carrera, cosechando éxitos importantes y demostrando un talento emergente que la posiciona como una de las estrellas del futuro. La confusión de Kerem, por lo tanto, no solo fue profundamente embarazosa para él mismo y para Afsanur, sino que también, de manera involuntaria, puso bajo el reflector una relación pasada que, para muchos observadores, ya estaba completamente superada y guardada en el baúl de los recuerdos. El hecho de que confundiera a dos actrices tan destacadas, tan reconocibles y con carreras tan sólidas, subraya, sin lugar a dudas, lo desorientado y afectado que debía estar Kerem en ese preciso momento. Las repercusiones de un incidente de esta naturaleza rara vez se quedan aisladas. Se dice, y los susurros en los círculos de la industria son persistentes, que hubo conversaciones internas urgentes dentro de la productora o el círculo cercano de los involucrados para manejar la crisis de imagen que se estaba gestando. El representante de Kerem, sin duda alguna, tuvo una noche y probablemente varios días, de llamadas telefónicas intensas y gestiones diplomáticas para intentar calmar las aguas, minimizar el daño y controlar la narrativa que se estaba construyendo. Y por supuesto, los medios de comunicación, esos voraces depredadores de primicias, los paparazzis digitales y analógicos, se lanzaron de inmediato a investigar, a buscar declaraciones oficiales, o al menos indicios y pistas de lo que realmente sucedió. La prensa turca en particular, conocida por ser extraordinariamente activa, perspicaz y por su red de informantes, seguramente estuvo detrás de cada sombra, intentando obtener alguna declaración, alguna fotografía o algún testimonio que arrojara luz sobre el suceso. Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más preocupantes de esta historia, es cómo pone de manifiesto la extremadamente delgada línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Un desliz, un error cometido en un momento de debilidad, de exceso, o simplemente de mala suerte, puede convertirse en noticia mundial, en tema de conversación global, en cuestión de minutos gracias al poder de las redes sociales. Los fanáticos, esa masa que ama, admira y en muchos casos, idolatra a estos artistas, también se sienten, a menudo, con el derecho intrínseco de opinar, de juzgar, y hasta de dictar sentencias sobre sus acciones fuera de la pantalla, en su vida privada. Esto, si bien puede ser un motor para la popularidad y la conexión con el público, también genera una presión inmensa, casi insoportable, sobre los artistas, que viven constantemente bajo un microscopio. Entonces, ¿qué aprendemos de este peculiar incidente? Bueno, en primer lugar, y es una lección que se repite una y otra vez, que el alcohol y las situaciones sociales, especialmente las fiestas y eventos con mucha gente y un ambiente relajado, pueden ser una combinación explosiva, especialmente para las figuras públicas, cuya vida está bajo constante escrutinio. En segundo lugar, que la confusión de identidad, aunque en el cine y la televisión pueda parecer un recurso cómico para generar situaciones de enredo, en la vida real puede derivar en situaciones muy incómodas, vergonzosas y potencialmente dañinas para las personas involucradas, afectando su reputación y su bienestar emocional. Y en tercer lugar, y quizás la lección más importante y universal, nos recuerda la importancia fundamental del respeto, de la consideración y de la prudencia, incluso en momentos de desinhibición o de aparente diversión desenfrenada.
En cuanto a la actuación de Afsanur Sankaktutan, y analizando la marea de comentarios que hemos visto en redes sociales y foros, la mayoría de ellos elogian su profesionalismo, su compostura y su discreción ante una situación tan delicada. No se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, lo cual, en muchos casos, y especialmente cuando se trata de este tipo de malentendidos, es la estrategia más inteligente y eficaz para no alimentar el fuego, para no dar más pábulo a los rumores y para no caer en la trampa de un debate público innecesario. Evitar dar declaraciones polémicas, mantener un perfil bajo y dejar que el tiempo y la prudencia hagan su trabajo es, a menudo, la mejor defensa. Su enfoque constante en su carrera, con proyectos exitosos que la han consolidado como una actriz de gran proyección, como Geceninukunda, o la serie que la catapultó a la fama, Dui Beni, demuestra que es una artista dedicada, ambiciosa y con un futuro prometedor, que no se dejará opacar por un desliz ajeno. Y Kerem, bueno, él tendrá que lidiar con las consecuencias de esta noche de descontrol. Es muy probable que tras el susto y la incomodidad, aprenda una lección valiosa y necesaria sobre los límites, sobre la moderación y sobre la responsabilidad, incluso cuando se está divirtiendo. Su carisma innato y su talento actoral lo han llevado muy lejos en su carrera, lo han convertido en un ídolo para muchos, pero este tipo de incidentes, aunque puedan ser eventualmente perdonados por sus fanáticos más leales, dejan una marca, una sombra en su imagen pública que, para bien o para mal, será recordada. Ya ha participado en producciones de gran éxito como Cara para Ask, o, más recientemente, en la exitosa serie que conquistó a millones, Senkalkam, donde compartió protagonismo precisamente con Ande Erçel. Este último detalle, la asociación con Ande, hace que la confusión sea aún más comentada y, para algunos, incluso más irónica o significativa. Hemos visto un sinfín de comentarios en redes sociales, desde memes graciosos que han sacado a relucir el lado más cómico de la situación, hasta debates serios y profundos sobre el comportamiento de Kerem, sobre la responsabilidad de las celebridades y sobre cómo deben manejarse estos incidentes. Algunos de ustedes, estoy seguro, también han estado comentando activamente en nuestras otras plataformas o en otros vídeos, compartiendo sus opiniones y sus análisis. La verdad es que estas historias, por un lado, nos entretienen, nos dan de qué hablar y nos conectan con el mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Pero por otro lado, nos invitan a reflexionar, a pensar sobre la complejidad de la vida de quienes están bajo el constante escrutinio público, sobre la presión a la que están sometidos y sobre las difíciles decisiones que deben tomar cada día. Para finalizar y resumiendo brevemente lo que hemos conversado hoy, el incidente protagonizado por Kerem Bürsin, al confundir a Afsanur Sankaktutan con Hande Erçel, en lo que parece haber sido una noche marcada por excesos y desorientación, generó un revuelo considerable en el mundo del espectáculo turco y más allá. Más allá de lo anecdótico y lo jugoso de la noticia, nos deja pensando en la importancia fundamental del respeto mutuo, de la responsabilidad individual, incluso en momentos de ocio, y en la siempre presente y a veces esquiva delgada línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades. Afsanur, con su profesionalismo, ha mantenido un perfil discreto y digno, mientras que Kerem, ahora, enfrenta las inevitables consecuencias de su desliz, un episodio que, sin duda, quedará registrado en la historia del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar este relato tan particular y lleno de matices. Esperamos sinceramente que lo hayan encontrado intrigante, entretenido y, sobre todo, que les haya aportado alguna reflexión interesante. Nos encanta saber qué piensan ustedes, qué opinan sobre estos temas que tanto nos apasionan, así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Queremos leerlos. ¿Qué les parece este incidente? ¿Creen que fue para tanto drama mediático? ¿Han tenido alguna experiencia similar, aunque quizás, afortunadamente, menos famosa? Nos encantaría leer sus historias, sus anécdotas y sus opiniones. La interacción es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren seguir recibiendo contenido fresco, exclusivo y de actualidad sobre el fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compartirlo generosamente con todos sus amigos y familiares que también disfruten de estas noticias, y lo más importante de todo, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos impulsa a seguir adelante y a traerles más y mejor contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias del universo del entretenimiento. Hasta pronto y cuídense mucho.